Muchas gracias a los organizadores por invitarme. Siempre es una oportunidad para mí de difundir el método Madre Canguro. También yo tengo la pretensión en estos 18 minutos que tenemos de poder volverlos a ustedes también expertos en método Madre Canguro para que ustedes también la pueden difundir. Y yo tengo la esperanza que ustedes van a entender por qué yo pegué al lado del título la frase ciencia y ternura. Entonces, aquí le muestro una foto del doctor Edgardo Sanabria. Él murió ya hace varios años. Fue él que ideó el método Madre Canguro. Fue profesor de pediatría de la Universidad Nacional de Colombia. Y cuando implementó el método Canguro estaba jefe de pediatría del Instituto Materno Infantil de Bogotá, que en este tiempo tenía 30.000 partos por año. Entonces yo llegué a Colombia en 86 y validé mi diploma de pediatra y yo lo validé en el programa Madre Canguro del Materno Infantil. No lo validé, pero hice un año de rural allá y descubrí un método muy interesante. Durante 10 años el método Madre Canguro se difundió, pero se difundió de una manera muy empírica, ¿sí? Y el resultado estaba bastante criticado, ¿sí? Por ser no científica, poniendo en riesgo los bebés porque los mandaba a la casa. Y realmente sí estaba algo muy interesante. Yo me quedé muy impactada de ver estas mamás cargando estos bebés prematuros que siempre los había visto yo en una incubadora y no así en la casa con su mamá. Y la realidad es que este método no había sido evaluado realmente. Entonces yo me lancé con todo un grupo, que es el mismo grupo que ahora conformamos la Fundación Canguro, y escogimos la investigación científica rigurosa como una primera etapa para poder mostrar la eficacia y la seguridad del método Madre Canguro. Eso estaba un primer paso muy importante. Y lo hicimos y seguimos investigando ya por 20 años y hemos publicado nuestros resultados en las revistas internacionales, única manera para convencer. ¿Sí? La segunda etapa fue empezamos la difusión del método Madre Canguro de manera sistemática, buscando fondos, no solamente afuera, pero también aquí en Colombia. En rojo son todos los países que vinieron aquí con nosotros para aprender el método y que después regresaron en su país para montar un programa Canguro. Sí, hay muchos, como usted puede ver, pero es un placer porque, por ejemplo, Vietnam ya formó 20 programas Canguro, en India hay muchos también. Yo quiero decir, el método Canguro está en una fase de difusión muy interesante, pero no hemos acabado, hay que seguir. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se dirige el método Canguro? Aquí usted ve, son mis manos, para decirle que son unos chiquititos. Es a los niños o los niños prematuros que nacen antes del término y internacionalmente se dice que nacen antes de 37 semanas de gestación. Un embarazo normal es 40 semanas, entonces todos los que nacen es 40 y de 37 a 42 es normal. Entonces todos los que nacen de menos de 37 semanas aprovechan el método Canguro y los también de bajo peso al nacer, que son los de menos de 2.500. Entonces, es cierto que los niños de bajo peso al nacer es un problema de salud pública en los países en vía de desarrollo. 90% de los niños que nacen en el mundo, de estos niños, y hay 18 millones de candidatos a canguro que nacen cada año, estos niños, 90% sí nacen en países en vía de desarrollo, eso sí es cierto, y de los 4 millones de niños que mueren en el primer mes de vida, la prematurez y el bajo peso están en relación con estas muertes. ¿Sí? Entonces, aquí le hago un estado un poquito del lugar. Y en Colombia, más o menos, está evaluado a 100.000 niños que podrían ser candidatos a canguro por año. Pero no crea, los países ricos están muy interesados en canguro. Ya es una rutina, por ejemplo, en los países nórdicos, especialmente Suecia. ¿Por qué? Mira usted. Hay un aumento muy importante de la prematurez
en estos países. Holanda, donde estaban los pioneros, aumento de 36% en 10 años. Dinamarca, Estados Unidos tiene 12%. Es lo mismo que Colombia, ¿sí? De la tasa de prematurez. Entonces, ¿por qué? Esa es la pregunta. Entonces, una de las primeras razones es la fertilización in vitro. ¿Sí? A tal punto que Suecia, por ejemplo, pasó una ley donde está prohibido implantar más de un embrión en la fertilización in vitro por esta misma razón. Bueno, el cigarrillo, la migración, las infecciones, la edad del primer embarazo. En Estocolmo, la edad del primer embarazo, el promedio es 38 años. Sí, para que sepan. No, eso es una de las razones. Yo quiero decir, hay que buscar las razones. Las madres solteras es una cosa que es absolutamente inadmisible, pero en la mentalidad hay que trabajarlo, que son las cesáreas selectivas a partir de 34 semanas. Como le dije, un niño a término es después de 37 y lo normal es 40. ¿Sí? Pero como la mortalidad de estos niños se volvió muy baja, la señora está cansada, el obstetra va a ir en vacación, entonces, una cesárea, sí, a 34 semanas. Eso es inaceptable porque estos niños sí son prematuros y no quiere decir que todo va a ser perfecto. Entonces, un embarazo tiene que ir hasta el momento el bebé debe nacer, ¿sí? No hay que jugar con este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el real problema? Mira este cerebro a la izquierda, es el cerebro de un niño prematuro. Mira cómo todo está liso, ¿sí? Y mira a la derecha, eso es el cerebro de un niño a término. Sí, y demasiadas veces nosotros, los pediatras o neonatólogos, se nos olvida la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad no es solamente que sobreviva el niño, es de saltar de este cerebro a este afuera de la barriga de su mamá, ¿sí? Entonces, eso, al menos para los médicos, es algo que todos hemos conocido. Mira este niño, está solo, hay un ruido terrible, pip, 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 todo el tiempo, hay una luz intensa, ¿sí? Hicieron una evaluación, los niños así en una unidad de cuidado intensivo no duermen más de 19 minutos sin que uno los molesta y a veces se quedan 3 meses aquí. ¿Sí? Entonces, cuando los papás regresan a la casa, les toca poner el mismo ruido para que duerma. Y a veces no es el bip bip, sino Radio Vallenata que estaban escuchando en la unidad. ¿Sí? No, pero eso sí es real, es real. La otra cosa que ustedes no realizan es que a este niño, en promedio, en 24 semanas, tiene en promedio 400 procesos dolorosos que no siempre se hace una anestesia. Uno lo despierta pinchándolo porque el laboratorio pasa a las 6 de la mañana. No importa que duerma porque hay que sacar la muestra. Entonces, imagínese usted cómo está este niño después de salir de 3 meses de la unidad neonatal. Y todos como profesionales hemos sentido que desde el punto de vista humano no siempre estamos los mejores, ¿sí? Entonces, hay que reflexionar. Mira esta diapositiva, es que no conocemos cuál podría ser el impacto de todas estas estimulaciones dolorosas de luz, nociceptiva, como se dice, sobre la función del cerebro. Y si usted mira entre 25 y 35 semanas de gestación, se están haciendo 40.000 sinapsis por segundo que se están conectando. ¿Sí? No es solamente mirar si el niño ha sangrado en su cabeza, es mucho más allá. Hay que pensar que cómo se están conectando. Lo único que sabemos, mira, eso es un estudio viejo. Siguieron los niños a 18 años y ahora hay seguimiento hasta 26, hasta 30 años. Eso está muy bien. Los canadienses son como los pioneros. Eso es un estudio canadiense. Mira el coeficiente intelectual global entre el grupo de prematuro y el grupo de a término. Sí, hay una diferencia a 18 años. ¿Sí? Mira, los que repitieron años en la escuela, los que no acabaron secundaria, los que necesitaron refuerzo escolar. Eso es la realidad de lo que hemos hecho cuando nacieron. ¿Sí? Eso es el manejo que se hace inicialmente. ¿Sí? Mira las secuelas neurosensoriales, el coeficiente intelectual. Entonces, es por esta razón que sí hay gente que se preguntan si ahorita que vemos cómo están a 18 años, ¿no valdría la pena hacer algo al inicio? Entonces,
hay dos intervenciones en un estudio muy interesante que fue realmente la primera experiencia en vivo que se hizo, que mostró que utilizando lo que se llama el NITCAP. El NITCAP es una modificación del entorno. Ya no puedo hablar así de una unidad, hay que hablar así. Ya no hay ruido, ya no hay luz, se deja al niño dormir, se hace el cambio luz-día, se mira cómo está el niño antes de pincharlo, antes de molestarlo. Y también se está utilizando aquí en este estudio el método Madre Canguro. Por esta razón, todo el mundo está concernado. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿hay un método canguro para ricos, pobres, país desarrollado y ya desarrollado? No, es el mismo método. Y es el método que le voy a presentar. Entonces hemos trabajado sobre unas guías basadas en la evidencia del canguro y trabajamos sobre la conceptualización con unas 20 personas de todas las unidades, de todos los programas aquí en Bogotá. Entonces, realmente hay tres componentes del método canguro. Hay la posición canguro, es el bebé, como ustedes vieron en las fotos, en posición vertical, en contacto directo con la piel de su mamá y ojalá 24 horas al día. Si no está sobre la piel, tiene que estar en la incubadora, pero ojalá cada vez está más tiempo hasta las 24 horas. La nutrición canguro basada sobre la lactancia materna y las políticas de salida canguro, que aquí en Colombia sí son pioneros, que es que cuando la mamá está adaptada, ¿sí?, a manejar su bebé, se manda a la casa con el bebé aquí en la posición. Entonces, esta diapositiva es horrible, pero para decirle que hemos analizado más de 400 artículos buscando evidencias para cada aspecto del método Madre Canguro. Entonces, para la posición canguro, buscamos y encontramos buenas evidencias sobre posición canguro y regulación térmica. Es igual que una incubadora cuando el niño está estable. Entonces, no hay ninguna duda que el niño probablemente está mejor aquí que en la incubadora solo, ¿sí? La estabilidad fisiológica, no van a destabilizar el bebé poniéndolo en posición canguro. La apnea, que es cuando deja de respirar, o el reflujo cuando se le sube el líquido del estómago, no es tan aumentado porque usted lo pone en posición canguro. El apego, el desarrollo neurológico del niño sí están mejor cuando usted practica el método canguro. Hay evidencias sobre todos estos aspectos, la posición canguro, el transporte neonatal, la posición canguro y el dolor. El niño sí va a llorar, pero si está aquí se siente más seguro e inmediatamente deja de llorar, pero por supuesto llora al comienzo, ¿sí? El crecimiento y el bebé crítico. El bebé crítico es el bebé que se va a morir, que van a desconectar y se propone a la mamá de cargarlo. Aquí sí no hay evidencia, pero la mitad de las unidades europeas lo están utilizando. O sea, aquí tienen foto. Esta foto está en Francia. Mira, están hablando juntos. Imagínense este bebé solo en su incubadora, no tiene nadie para hablar así. Mira aquí. Mira aquí. Eso es una foto en Suecia. Eso es también en Suecia. Mira este papá feliz cargando, es el segundo día de vida. Y utilizamos una faja de licra para que el bebé no se deslice y se quede en buena posición. Eso es aquí, mira la silla, ¿eh? Eso no es confortable para quedarse 24 horas, pero mira el placer de este papá, tenía mucho sueño, pero estaba feliz de cargar su bebé. A la derecha es Madagascar, a la izquierda es Camerún, todas se parecen de estas mamás, ¿no? O papás. Aquí es en Colombia, con la faja, cocinando en su casa. Aquí es mucho más confortable, es en Suecia. Sí, hay muchas fotos de papá porque muchas veces los fotógrafos son papás, entonces son fascinados. Entonces, mira, la nutrición canguro. La nutrición canguro es la leche materna para el prematuro. Créame que es difícil. Eso sí, es un trabajo, pero muy pesado porque no es fácil. Ya para el término no está tan fácil, pero entonces para el prematuro es más difícil. La nutrición canguro está basada en leche materna. ¿Sí? Alimentación por horario, hay que despertar el bebé para que coma y se busca el mismo crecimiento que tenía el bebé cuando estaba en la barriga de su mamá. ¿Sí? Y si no se crece con leche materna, entonces se busca otras soluciones, hay muchas que existen. Entonces buscamos evidencias y yo le voy a decir que como pediatra, cuando uno ve la ventaja de la leche materna en este intestino inmaduro, todo el mundo debería trabajar con leche materna. Eso se hace cada vez más, pero hay gente que piensa
que la leche artificial es igual. No es igual para el prematuro, es realmente mejor la leche de su propia mamá. Y hay evidencia que poniendo el bebé aquí, la mamá va a producir más leche materna. Es difícil, mira, el seno es más grande que la cabeza del bebé. Es difícil, no es fácil, hay que aprender, enseñar a la mamá y ella con paciencia lo hace. Hay que alimentar los gemelos juntos para que la mamá pueda descansar un poquito, ¿sí? Pero hay que enseñarle. ¿Sí? El éxito de la alimentación materna es tiempo dependiente. Entonces, sí es cierto que hay que formar la mamá, usted la forma y después ella ya lo hace perfectamente sin usted. Mira cómo está de chiquito. ¿Sí? Eso es en otros países. Bueno, la salida del hospital en posición canguro. Entonces, la salida del hospital, eso sí es muy particular a Colombia, pero sin embargo, la segunda foto es en India. ¿Sí? Ellos ya están en uno de los centros haciendo salida en casa. Entonces, ¿por qué hay que dar la salida? Porque una vez que el niño está estable aquí, que los papás están entrenados, el hospital es un riesgo para este bebé. Es un riesgo de correr infección y está mucho mejor integrado a su familia. Y usted sí vale la pena darle la salida, mientras que usted lo va a seguir. Sin seguimiento canguro no hay salida canguro. Eso es un aspecto muy importante. Permite desmedicalizar. Y eso es la dificultad, porque los médicos, si no les gusta, porque eso les saca poder. Usted devuelve a los papás el derecho de ser los mejores una vez que los entrena. Entonces, aquí no voy a pasar, hay un seguimiento canguro temprano, que yo lo defino como lucha para la sobrevida. Y usted tiene un seguimiento de alto riesgo hasta 1 año, que yo defino como la lucha para la calidad de esta sobrevida, y yo creo que en Colombia se debe hacer los dos, al menos hasta 1 año. Usted ve el ambiente de las consultas canguro, donde todas las mamás se encuentran. Eso es mi colega que hizo un infarto en abril, con quien compartimos este trabajo 20 años. Usted ve aquí la educación que se dan a los papás. Entonces, hay evidencia que muestran que cuando usted saca a su bebé a la casa, no lo va a matar. Eso sí hay evidencia. Sí, demostrando la seguridad del método canguro cuando usted respeta los criterios de salida. Lo demás es un impacto sobre la mortalidad temprana y sobre la calidad de sobrevida. Entonces, la conclusión, ¿cómo definir el método canguro? Este niño es un 700 gramos. Si usted mira el dedo, usted ve que sí está muy chiquito, ¿no? Entonces, natural, sencillo, fácil, la respuesta es no. Es complicado, hay que aprender a ser canguro, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? No se necesitan más argumentos realmente para hacer canguro. Y uno se pregunta, ¿por qué hay resistencia para hacer el canguro? Entonces, la resistencia, las dos principales, es uno porque no aparece como una tecnología. ¿Sí? Eso parece una cosa, una mamá. ¿Sí? Eso no parece tecnología, no es una nueva droga, no es una máquina. Entonces, la gente piensa que eso es para el pobre. En Colombia se hace canguro, pero es que no hay incubadora. Eso siguen diciéndomelo, ¿sí? No hay suficiente incubadora, entonces toca explicar que no. ¿Sí? O piensan que es una carga de trabajo extra y más que todo es un cambio de práctica difícil. Yo no sé si aquí hay estudiantes de medicina, pero hay que saber desaprender lo que uno aprende, porque las cosas se mueven, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que luchar para cambiar la práctica de la separación madre-hijo cuando no es necesario. Mira, los horarios de visita, ridículo. Los papás deben poder entrar 24 horas al día en las unidades, con muchas unidades en el mundo. Hay que luchar para eso. Mira esta privacidad en una unidad en Uppsala. La mamá tiene su cama y sí hay tecnología. Eso es 5 estrellas, este canguro. Claro, mira, hay cama, hay silla. ¿Usted piensa que esta niña va a introducir infección porque entró a ver a su hermana? Eso es en España. O este hermanito, mira, esta mamá canguro también es en Suecia, es la misma mamá que aquí, salvo que tiene un salón y nevera y se puede hacer café. Eso en Dinamarca, igual. Entonces yo acabo con 3 diapositivas con frases de papás españoles que me parecieron muy bonitas. Entonces mira, la primera vez que corría el niño, sentí su calor, su respiración, su olor y vi que era mío. Y hay muchos papás que nos dicen eso. Cuando lo cargan, aquí sí sienten que es de ellos. Por primera vez se sienten padres.
Cuando lo tocas es cuando lo sientes, es cuando notas de verdad y dices que sea lo que tengo que hacer, pero es mi hijo. Me pareció bonita. Hacer canguro fue pasar de preocuparse a ocuparse de su bebé. Y porque hay gente que dice, no, las mamás están cansadas de nada, están felices de hacerlo. Y eso que fue, hacer canguro fue como tomar una droga antidepresiva. Entonces, muchas gracias. Hola, ¿cómo le va? A las 9 menos cuarto voy a pasar a buscar dos pizzas de 1 metro. Una quiero de fugaceta y napolitana, y la otra especial y mozzarella. ¿Cuánto es? 1540. Yo voy a pasar a las 9 menos cuarto en punto, que estén calentitas, porque así las comemos en 10 minutos. Sí, a las 20:45 la voy a retirar. Perfecto. Listo, 20:45 está bien. 4214-807 del barco. Es 1500. Ok, gracias. Del barco.